Hoy quiero hablarte de Quirón en Tauro. Y esto es muy importante porque no te lo voy a hablar, ni te lo voy a explicar, ni te voy a dar una cosa así como de astrología de manual, no desde una versión lavada, ¿no? De la autoestima, problemas con el dinero, inseguridad corporal y no sé qué y otra cosa, no. Quiero hablar de Quirón en Tauro como una herida viva, como una herida que toca el valor personal, sí, el cuerpo, pero también toca otras áreas, ¿no? La relación con la seguridad, con el apego, con el merecimiento, con el dinero, con la abundancia y también la capacidad de recibir amor sin entrar en pánico, sin endurecernos y sin querer controlarlo todo. Eso también es Quirón en Tauro. Así que prepárate porque se vienen varios años de Quirón en Tauro. Esto no va a ser una cosa de pocos días. Es un tránsito que se va a hacer notar, se va a hacer sentir y de a poco todos vamos a estar trabajando de alguna manera con esta información. Eh, porque esto es fuerte lo que va a estar activando. Porque Quirón entra en Tauro el 19 de junio del 2026. Va a retrogradar, vuelve a Aries a partir del 17 de septiembre del 2026, se pone directo en Aries el 6 de enero del 2027 y entra de forma definitiva a Tauro el 14 de abril del 2027. Anotate estas fechas. ¿Sí? Y durante los años, ¿sí? Que va a estar transitando Quirón en Tauro, Quirón se va a quedar en Tauro hasta julio del 2033. ¿Sí? Y después va a retrogradar de vuelta a Tauro hasta octubre, noviembre del 2033 y la salida va a ser el 5 de mayo del 2034, que va a ser cuando entre oficialmente a Géminis. Por eso les digo, ¿no? De que entra y sale, ¿sí? Va a ser como un proceso esto. Tanto el ingreso de Quirón en Tauro ahora como la salida, ¿no? De Quirón en Tauro cuando entra en Géminis en el 2033 y 2034. Así que esto ya de entrada nos está diciendo algo súper importante. Porque Quirón en Tauro, de una sola vez, primero es como que te toca y te dice, bueno, a ver, duele, ¿cómo estás? Como cuando vas al médico, ¿viste? Que te va tocando y te va diciendo, bueno, ¿cómo lo sentís? ¿Sí? Y después regresa ya para quedarse. Y es como si el universo nos estuviera diciendo, bueno, esto que duele lo vas a tener que mirar bien. Pero antes vamos a tener que revisar de qué te estás defendiendo. ¿Sí? Porque, a ver, sanar la relación con el valor y con el cuerpo y con la seguridad y con la materia, quizás tengas que ver con revisar desde qué lugar estás herido, desde qué lugar, ¿no? ¿Qué complejo hay ahí? ¿Cómo te afirmas? ¿Sí? Tauro también tiene que ver con eso. ¿Cómo te defendés? ¿Cómo atacás también? ¿Sí? ¿Cómo cerrás el pecho? ¿Cómo te endureces? O sea, Quirón en Tauro va a ser una llamada también a que reconectemos con el cuerpo. ¿Sí? Nosotros ahora que estamos en esta era tecnológica con el teléfono y con un montón de distracciones y que todo es tan rápido y hay tanto fuego y tanto aire en el cielo, nos desconectamos un poco del cuerpo. No nos hallamos tanto, ¿sí? Y Quirón en Tauro va a venir a mostrar un poco eso, ¿sí? Entonces, esto también va a tener que ver mucho con el cerrarse, ¿no? Con esta cuestión de querer tener razón, de querer controlar, y eso esconde en realidad una cuestión de no querer sentir la vulnerabilidad. Entonces, si ya entendés algo muy importante sobre Quirón, ¿sí? Es que tiene que ver con lo que duele, pero también con lo que cura. Entonces, no solamente vamos a estar hablando de Tauro, porque nosotros tenemos que entender que esta transición, sobre todo este año 2026, va a ser un poquito, porque Quirón entra solo hasta el grado cero de Tauro este año, y después vuelve a Aries. Entonces, va a ser una probadita de lo que va a venir en años futuros. Y antes de seguir, te pido algo muy simple. Si te gusta este tipo de contenido y te sirve esta forma de pensar y actuar con la astrología, con esta profundidad, suscríbete al canal, dale un like, comenta y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo nuevo material a este canal. Porque este canal no está para compostar material genérico, es para procesos serios y es para ayudar a que desde mi lugar, ¿no? Desde lo que yo veo y comparto acá, a que vos tengas herramientas para poder transitar lo que te pasa, para poder tener, no sé si respuestas, pero sí como herramientas para poder sostener tus procesos.
Ahora, vamos a hablar de Quirón en la mitología, porque no es cualquier centauro. Los centauros en general son brutos, representan lo instintivo, ¿sí? Lo desbordado, lo salvaje que se tiene que integrar. Por eso es mitad bestia y mitad hombre. ¿Sí? Tiene que ver con esa simbología de la parte racional, muy, muy platónico, ¿no? Todo muy de lo platónico filosófico, digo. Tiene como que ver con la parte racional, pero también tiene que ver con la parte instintiva, animal, que habita en todos nosotros y que se tiene que integrar. Y Quirón es otra cosa, porque no es el centauro común. Es un maestro, es sanador, es guía, es conocedor de las hierbas, es medicina, ¿sí? Es la música, las artes, es el entrenamiento y es un puente entre el instinto y la conciencia y entre lo animal y lo espiritual, ¿sí? Porque en todos habitan estas cuestiones. Y carga una herida incurable, y ahí es donde está la clave del arquetipo quironiano. No estamos hablando de un personaje ni perfecto, no estamos hablando de un personaje que es el gurú que sana, ¿no? Con imposición de manos, desde un pedestal. Estamos hablando de alguien que conoce el dolor porque lo padece desde adentro. Porque no habla desde un sufrimiento teorizado y entendido de forma intelectual. Lo pasa en carne propia. Por eso cuando hablamos de Quirón en la astrología, yo no lo reduzco solamente a la herida. Quirón habla también de la zona en la que algo de nosotros quedó extremadamente vulnerable y extremadamente sensible, donde hay dolor, pero también hay un refinamiento. Eso es parte del proceso terapéutico quironiano que hay que hacer, ¿no? Con este arquetipo. Y también muchas veces Quirón habla de la repetición, ¿sí? Y de la posibilidad de hacer conciencia. Por eso dicen que por donde está la herida entra la luz, ¿sí? Yo lo tomo con pinzas, pero... mm, porque por ahí llega, sí, por ahí llega la posibilidad de sabiduría, pero no lo romanticemos, porque si no, es como que para ganarme la luz tengo que sufrir y es masoquismo. No está bueno. Entonces, Quirón no siempre se presenta o se expresa con su forma o su cara más elevada, que es el sanador sabio y empático y resiliente. A veces se expresa de forma un poco más baja en su frecuencia, un poco más darks, que es el herido crónico, ¿no? Puede ser también, qué sé yo, el que hiere desde su herida, el que hiere porque está herido, o puede ser la víctima que hizo de su dolor su identidad. Y a veces, como el sanador, puede también haber atravesado un trabajo real. De hecho, para ser el sanador, tiene que reconocer su herida, tiene que reconocer que también puede herir a otros y también tiene que reconocerse en el lugar de víctima, ¿no? Porque eso no invalida. Pero si vos te instalás en ese lugar, mm, complicado. Y esto es central para entender la dinámica quironiana, porque hay gente que usa la herida para justificar todo. Y no, estar herido no te vuelve automáticamente impune, ni profundo, ni inocente, ni evolucionado. Hay que hacer algo con eso. Y a veces la herida no trabaja, a ver, no trabaja desde un lugar de, oh, estoy herido y lo registro. A veces no nos damos cuenta de que estamos lastimados. ¿Se entiende? Y el problema es que una herida cuando no está trabajada te vuelve reactivo, te vuelve controlador, te vuelve hipervigilante, te vuelve victimista, te vuelve duro, te vuelve cruel, ¿sí? O emocionalmente insensible o emocionalmente inaccesible, ¿no? Entonces ahí entonces es cuando aparece esto, porque cuando hablamos de Quirón en Tauro, no es para que pensemos, ay, pobrecito está herido. También tenemos que ver esto. ¿Qué hacemos con esa herida? ¿La repetimos, la replicamos en otros? ¿La actuás, la somatizás, la proyectás, la usás para manipular a tu entorno? ¿O la trabajás y la sanás? Y ahí está el cambio, ¿no? Ahí está la diferencia, ahí está la alquimia de un Quirón en Tauro. Por eso Tauro no es solamente plata, comida, comodidad y comprarse cosas lindas por internet. Tauro es el cuerpo, Tauro es la vasija, Tauro es el valor, es la seguridad, es la estabilidad, es el ritmo de la naturaleza, es el arraigo, es el merecimiento, es la capacidad de sostener y dejarte sostener y de sostener a otros. Es la relación con la materia y es la experiencia de sentir que tengo un suelo, que tengo donde plantarme y que tengo donde plantar cosas, ¿sí?
Entonces, cuando Quirón entra en Tauro, la herida no es abstracta, porque es un signo bien concreto, bien terrenal. La herida es corporal, la herida es material, es vincular, porque es un signo de Venus, ¿sí? La herida es económica, también, hay que decirlo. La herida se vuelve nerviosa, se vuelve carne. Y ahí vamos a tener que ver las cuestiones desde un lugar muy concreto, ¿sí? Y acá te dejo una pregunta, que es tipo, ¿cuánto sentís que valés? ¿Cuánto valgo cuando no hay nadie que te esté aplaudiendo, cuando no hay nadie que te esté confirmando ese valor? Eso también tiene que ver con Quirón en Tauro. Y esa es una pregunta central de Quirón en Tauro y de todo lo que vamos a estar viviendo en estos meses y de cara al 2027 con todo lo que va a ser el tránsito de Quirón en Tauro hasta el 2034, que es la salida oficial de Tauro, que es cuando entra en Géminis. Entonces, ¿vos podés sentir el valor propio sin estar midiéndote todo el tiempo? ¿Puedo recibir amor sin sospechar que es un regalo envenenado? ¿Puedo sostener estabilidad sin volverte rígido, sin intoxicarte, sin aferrarte? ¿Podés vincularte con el dinero sin que toque una herida de supervivencia o de dignidad? ¿Qué preconceptos o creencias limitantes tenés con relación con el dinero? Eso también es Quirón en Tauro. ¿Te permitís descansar? ¿Te permitís habitar tu cuerpo? ¿Lo escuchás? ¿Podés disfrutar sin culpa, sin paranoia, sin... Bueno, todo eso es Quirón en Tauro. Y Urano en Tauro, ¿sí? Fue un poco el prólogo de esto. Y acá hay algo que los taurinos me van a decir, no, bueno, se fue Urano y ahora viene Quirón. Loco, denme paz. Pero no son lo mismo, porque Urano vino a romper estructuras, a dinamitar cosas que estaban en inercia, que estaban apegadas, que estaban ya fosilizadas y sacudió hábitos, sacudió seguridades, rutinas, dinero, formas de valorar las cosas, vínculo con el cuerpo también, atravesado por el rayo uraniano, el deseo, temas con el dinero, con la estabilidad. Y Urano vino a mostrar muchas de esas seguridades que eran rígidas y que en realidad eran falsas, o estaban sostenidas desde el miedo, o estaban sostenidas desde la carencia, o estaban sostenidas desde un mandato que ya en el mundo de hoy caducó. Y ahora Quirón en Tauro no va a ser exactamente eso, porque va a mostrar qué es lo que dolió de todo eso y qué herida quedó expuesta después de todo eso y qué necesidad de control o apego estaba disfrazado en esa estabilidad que se perdió, que se cambió en estos años de Urano en Tauro y que apego estaba disfrazado de amor. Entonces, eh, también esto, ¿no? El miedo a perder, ¿no? Que a veces está disfrazado de prudencia, ¿no? De esto de me escondo, me cubro, yo puedo solo. ¿Qué escasez interna estaba disfrazada en esa búsqueda de insatisfacción constante de la abundancia? Bueno, son cosas que yo abro porque son temas que vamos a empezar a tocar con Quirón en Tauro, porque es un tránsito como de 8 años. Entonces, para mí, esto es clave, porque Urano rompió las estructuras y Quirón muestra el dolor que todas esas estructuras estaban tapando. Entonces la gente que estaba tipo comprándose cosas y tapando su miseria con placer o con bienes materiales, ahogándose en el mundo material. Bueno, esto no es un castigo, pero sí lo van a tener que ver, van a tener que entender cuál es el valor, ¿no? ¿Dónde está el valor? ¿Qué es lo que se valora? Porque no es solamente lo material. Entonces, esto también para los taurinos, les digo, o sea, no es que les toca sufrir, esto es otra cosa. Sé que la pasaron un poco mal con el tránsito de Urano estos últimos años, desde el 2018 hasta el 2027, perdón, hasta el 2026, ¿sí? En 2027 entra Urano a Tauro oficialmente. Pero esto es otra cosa, no es que les está tocando sufrir. Es una oportunidad incómoda pero súper valiosa para revisar desde dónde sostienen el valor. Y en la relación con el cuerpo, con la seguridad, con el apego. Y no es volver a las viejas rigideces. ¿Sí? Y esto se puede manifestar de muchas formas. Puede ser como temas de baja autoestima, obvio, pero no podemos dejarlo ahí porque nos quedamos muy cortos con toda la riqueza simbólica que este tránsito trae. ¿Sí?
Esto puede trabajar temas como el sentir que nunca alcanzás, que no sos suficiente, que tu valor depende de cuánto producís, de cuánto rendís, de cuánto tenés, de cuánto te eligen también, ¿no? Y esto puede aparecer en forma de vergüenza por alguna cuestión de tu cuerpo, puede ser esta cuestión del no merecer placer, de la desconexión con el placer, ¿sí? De la imposibilidad y la rigidez para el descanso y también para el disfrute. Y una dificultad también para permitirse recibir ayuda o ternura. Entonces, esto puede activar también esta cuestión del miedo a perder una estabilidad y esto atrae esta posibilidad de que se exprese esta hipervigilancia frente al dinero, el pánico a la carencia, el problema a cobrar lo que valés por sostener, o esto de sostener este concepto de abundancia, pero vacío, ¿no? Hay que sostener la abundancia sin sentir culpa y sin sentir amenaza, porque al dinero no le gusta la ansiedad y no le gusta el caos. Entonces, sí, lo que va a estar exponiendo Quirón en Tauro es temas de vínculos con apego, la posesividad, la necesidad de garantía, la necesidad de control, el miedo a que otro cambie, el miedo a que el otro se vaya, el miedo a que no ser suficiente y que nada, el otro te deje de confirmar todo el tiempo lo que valés. Y muchas veces las personas eh, no nos damos cuenta de eso, porque todos necesitamos vivir en la materia, si no, no estaríamos encarnados acá en la Tierra. Pero no necesitas tener a Quirón en Tauro natal para experimentar algunas de estas cosas, ¿sí? Pero sí se puede expresar de otras maneras, ¿no? Como esta cuestión de no puedo aflojar, no confío, si yo no lo hago, ¿viste? El no saber recibir, Quirón en Tauro, a terapiar eso, ¿sí? También. Cuando me gusta algo o alguien me pongo ansioso, ¿sí? Eh, Cuando me importa, me quiero asegurar, ¿no? Como esta cuestión de que si no tengo plata me siento en peligro, ¿viste? Son cosas que se me ocurren de expresiones, ¿no? De lo quironiano herido en Tauro o en la casa 2, ¿no? O esas cosas. Si me rechazan siento que valgo menos, que me bajan el precio, si pierdo algo desorganizo todo, ¿no? Como también hay una falta de flexibilidad y eso sería un Quirón en Tauro en un lenguaje humano que todos podemos sentir, ¿no? Estoy tirando como un regador de posibilidades, porque no a todos nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Acá quiero traer un poquito la teoría del apego para hablar de Quirón en Tauro, porque Quirón en Tauro no solamente toca la autoestima, es un signo de Venus, y como tal tiene que ver mucho con las relaciones, y toca el tema de la seguridad propia, pero también de la seguridad vincular. Entonces, ¿y qué es el apego? Básicamente es una forma de buscar sostén, regulación y seguridad en un vínculo, ¿sí? Y con Quirón en Tauro esto aparece, ¿sí? Tenemos el apego ansioso que necesita confirmación, hipervigilancia, bueno, eso cuando vibra bajo, ¿no? Miedo a que el otro se vaya, pánico a no ser suficiente. Entonces esto te... Quirón en Tauro va a tocar estas heridas, ¿sí? Va a tocar estos puntos. Cada uno que le resuene, porque a vos te va a tocar algo de lo que yo te estoy diciendo acá, a mí me va a afectar de otra manera, al otro le va a afectar de otra forma. Por eso es como que también cambia un poco el panorama. Después tenemos el apego evitativo, que es autosuficiencia defensiva, incapacidad para recibir, distancia emocional, frialdad aparente, ¿no? Esta cuestión de la regulación excesiva que a veces es contener y reprimir. Y es una especie de yo no necesito nada de nadie y muchas veces eso es puro miedo encapsulado, ¿sí? Y tiene origen en una herida de rechazo muchas veces. Entonces, también está el apego desorganizado, tipo, pero, no sé, quiero amor, pero me asusta. Me acerco y me cierro. Quiero seguridad, pero cuando aparece no sé sostenerla. Bueno, eso tiene que ver con también la herida quironiana en Tauro. Y esto no lo digo para etiquetar a nadie ni para hacer psicología, porque no es mi área, pero sí lo digo porque Quirón en Tauro puede tocar exactamente estas zonas, porque va a tocar la herida del valor. Y eso muchas veces se proyecta en vínculos.
en la seguridad con el cuerpo, en las finanzas, en las necesidades también, en el miedo a perder, que eso hace que uno retenga y se ponga hipervigilante, y eso es contraproducente, porque cuando el sistema nervioso se cierra energéticamente y desde la mente, no tenés apertura, y al no tener apertura hay dificultad para confiar, y cuando vos entras en esa, se cierran los canales y no ves posibilidades. Entonces, a veces creemos que buscamos amor o estabilidad y en realidad estamos buscando regulación, ¿sí? Estamos buscando a alguien que calme o algo que calme el sistema nervioso, que ordene el caos interno, que confirme el valor y que tape o silencie un poco el miedo, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema, porque nadie puede hacer suelo emocional de tu suelo emocional eternamente, porque si el otro no está, es difícil, porque si el otro no tiene su propio suelo emocional, no puede construir su propia base, su propia contención, es desgastante. Y hay que aceptarlo eso también, ¿no? Entonces, acá voy a hablar de algo muy importante, porque si todo esto te está haciendo sentido y estás viendo todas estas cosas y sentís que no es solamente información astrológica random, hay una herida real que se activa, ¿sí? Si hay algo de todo esto que te pica, bueno, es Quirón en Tauro que te dice, vamos a trabajar ahí, que todavía no entró cuando estoy grabando esto. Entonces, es trabajar vínculos, es trabajar autoestima, la ansiedad, el apego, el cuerpo, ¿sí? La relación con el propio valor. Y te recuerdo que en relación con esto, en el mes de junio me queda un solo lugar disponible para el trabajo de sombra en formato de mentoría privada personalizada, ¿sí? No es una charlita linda para compartir, no. Vamos a estar trabajando en cuestiones para hacer un trabajo profundo, serio, uno a uno. Y bueno, vamos a trabajar justamente en lo que está operando en sombra, lo que se repite, lo que duele y que a veces necesitas empezar a integrar con más conciencia. Y quiero hablarte ahora del veneno del apego, ¿sí? Porque tocamos un poco el apego psicológico, pero también me gusta traer otra mirada, ¿no? Para entender a Quirón en Tauro en profundidad. Porque el budismo y otras tradiciones védicas nos dicen que el problema no es amar, el problema no es vincularse, no es necesitar, porque todos necesitamos comida, abrigo, un techo, estar sanos, ¿sí? El problema es el aferramiento, la fijación, la posesividad, la ilusión del control y la ilusión de la permanencia. Y la idea de que algo o alguien tiene que garantizar que siempre va a estar en el estado igual, idéntico, va a estar en el mismo estado. Y entender eso, sanar eso, es encontrar ese eje y esa seguridad de forma interna. Y por eso Quirón en Tauro pega tan fuerte. Porque Tauro, ¿qué buscas? Estabilidad, continuidad, sostén, presencia, materia, permanencia. Y eso no está mal. El problema está en que cuando uno busca estabilidad, a veces si se ahoga en eso, genera rigidez y eso se vuelve control. Y eso se vuelve incapacidad de soltar. Y eso trae la necesidad de congelar y sostener cosas que a veces incluso nos hacen daño por miedo, porque la naturaleza cambia. Es el Tao, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, Quirón en Tauro puede mostrar algo muy incómodo, pero que es súper, súper liberador. Que a veces no solo sufrimos porque perdemos algo, a veces sufrimos porque estábamos aferrados a que eso no cambiara jamás. Y las cosas cambian, son dinámicas. Y cuando Tauro no está integrado, lo estable se vuelve una cárcel. Y lo seguro se te transforma en obsesión. Y lo que para vos es valioso puede volverse una posesión. Y eso es peligroso cuando estamos hablando de vínculos o de personas. Y el apego no necesariamente es amor, porque se confunden las cosas. El amor no es apego. Y eso también es la parte herida. El apego y el ansia es consumir, acumular, demandar. ¿Se entiende? Y ahora vamos a hablar del dinero y la abundancia, que eso también es importante, ¿sí? Quirón en Tauro no solamente toca la autoestima en un sentido abstracto,
también puede tocar la relación con el valor y con el dinero, con la billulla. Y esto es muy importante decirlo, porque no es una cuestión del discurso de manifestación y prender velas y... No, no. El problema acá no es la plata en sí, no es el dinero. El problema de fondo es otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay escasez o cuando hay carencia, se activa la herida del desvalor, de la escasez, ¿sí? Del no merecimiento. El no cobrar bien te hace sentir menos. Necesitas acumular porque tenés miedo. Entonces te llenas de cosas que no necesitas. No saber recibir también corta la abundancia. Y sin pensar, y si pensás que, no sé, recibir es algo malo, que te va a pasar algo malo, eso también corta la abundancia. Y que si te falta estabilidad económica, es como que te desarmás. Obviamente, vivimos en un mundo en el que el dinero es importante. Y eso también va a tener que ver con Quirón en Tauro. La gente que tiene temas con la abundancia, con el dinero, que tienen estigmas y cuestiones ligadas a una relación tóxica con el dinero. Eso va a ser Quirón en Tauro también. Entonces, acá no es solamente el dinero, porque el dinero es importante a nivel terrenal, pero también es un símbolo desde lo profundo, ¿no? Es un símbolo de seguridad, de dignidad, de sostén, de supervivencia, de valor, ¿sí? Entonces esto muestra algo muy brutal, porque quizás el problema no es cuánto tenés. El problema es cuánto depende tu identidad, ¿sí? De eso que tenés para sentir que estás cubierto, validado, asegurado, confirmado, elegido. Obviamente en lo material es re importante, pero de lo interno. Y con la abundancia pasa eso. La abundancia no es tener más. La abundancia es poder recibir sin culpa y disfrutar sin paranoia y ser generoso. Ser generoso no es regalar lo que te sobra, es regalar lo que uno es y lo que uno tiene. Dar lo que uno es y lo que uno tiene. Compartir las bendiciones que uno trae a esta tierra. Es cobrar sin sentir vergüenza. Hay mucha gente que tiene pudor de cobrar por su trabajo, sus servicios o sus productos. Es descansar sin sentir que te lo tenés que ganar, por ejemplo, ¿no? En esta sociedad que somos todos hiperproductivos y que estamos todos eléctricos. Es amigarte con tu cuerpo, amar a tu cuerpito, decir, che, gracias. Me estás permitiendo vivir en esta tierra todas estas experiencias sensoriales. Algunas son hermosas, otras no tanto, pero gracias. No tratarlo como un enemigo, no castigarlo. Y dejar de vivir en la lógica interna de la carencia. Y ahí, a partir de que uno reconoce y purga todo eso, viene la abundancia más real. Y esto es lo que se va a sentir en la ventana entre 2026 y 2027. ¿Sí? Porque esta fase del tránsito es muy importante. Entre el 19 de junio del 2026 al 17 de septiembre del 2026, Quirón toca Tauro por primera vez. Después retrograda y vuelve a Aries. ¿Sí? Se pone directo el 6 de enero del 2027. Y después va a entrar en Tauro oficialmente el 14 de abril del 2027. ¿Sí? Entonces, si entendemos también todo el movimiento de sombra, ¿no? De Quirón retro, va a durar hasta finales de abril del 2027. Entonces, primero aparece el tema. Después aparece la defensa, porque cuando algo me duele, ¿qué hago? Ay, me corro, me cubro o ataco, ¿viste? Que eso no está bueno, pero eh, hay un cambio en el sentido de lo vulnerable, de la vulnerabilidad. Y ahí empieza el trabajo de fondo. Lo primero, ¿sí? Que va a hacer es tocar la herida del valor, la herida del cuerpo, del apego, de la seguridad, del dinero, del merecimiento. Y después vuelve a Aries a revisar cómo uno reacciona con esa herida, cuando te sentís herido. Y recién vuelve a Tauro para que el trabajo sea más profundo y sostenido. ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, esto es un prólogo y también puede ser una advertencia, pero lo tenemos que tomar como una preparación para. Es un anticipo.
para entender de qué se va a tratar esta nueva etapa tan larga que se abre entre el 2026 y el 2034. Y le quiero hablar a la gente que nació con Quirón en Tauro también. La última vez que Quirón pasó en Tauro fue entre mayo y octubre del 2076, iba al futuro el chabón, del 1976 y entre marzo de 1977 y junio de 1983. O sea, la gente que nació entre el 76 y entre el 83 tiene a Quirón en Tauro. Finalmente, ¿sí? Van a tener su retorno. Van a tener su retorno de Quirón. Entonces, ahora les toca esto. Y no es un premio, y tampoco es un castigo, y no es una medalla espiritual, no. Esto es donde la vida devuelve una herida estructural para ver qué hiciste con eso. Devuelve algo, devuelve un dolor, devuelve un eco. ¿Qué hiciste con tu valor? ¿Qué hiciste con tus inseguridades? ¿Qué hiciste con tu dolor? ¿Qué hiciste con tus pérdidas? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con el miedo de no alcanzar, de no valer, de no ser suficiente? ¿Qué hiciste con la relación, con el dinero, con la estabilidad, con el merecimiento? Y eso se va a ver mucho para ustedes, porque Quirón los va a ayudar a sanar eso. ¿Sí? El retorno de Quirón no es para, ay, mira todo lo que sufrí y victimizarse, ¿no? Es qué hiciste con ese sufrimiento. Si lo negaste, va a volver. Si lo proyectaste, vas a hacer sufrir a otros o vas a sufrir vos. Si lo somatizás, va a bajar el cuerpo. Si lo tapás con control va a desarmarte la zona de control, ¿no? También. Y de confort. Y si lo trabajaste, entonces ahí sí viene la resiliencia y viene la sobriedad emocional, viene la sabiduría, la compasión, un discernimiento y la capacidad de acompañar a otros también. Y esa es la diferencia entre el herido, la víctima, el heridor y el sanador, que son todos arquetipos quironianos. Y esto nos lleva a otra cosa que es clave para Quirón en Tauro, que es la somatización. Porque Quirón en Tauro es tierra, ¿sí? Es el cuerpo, es la garganta, ¿sí? Rige la garganta, los oídos, la nariz, ¿sí? Es el sistema, es el tono, la tensión, es el descanso, es el metabolismo del placer, ¿sí? Entonces, esta herida no queda solo en el relato mental, o sea, por eso les digo, baja el cuerpo, puede endurecer la postura, se siente en la garganta, se siente en la posibilidad de soltar, ¿sí? En tensiones acumuladas, en el sistema nervioso, que entra en modo alerta, ¿no? Hay que aprender a regularse. En el vínculo con la comida, con el descanso, con el disfrute, con el goce, con la sensualidad, con el contacto. Tauro es del contacto, ¿sí? Los cinco sentidos. No estoy diciendo que cualquier síntoma, ay, me resfrié, quiero ir en Tauro. No. Acá no estamos haciendo medicina ni astrología random. No. Acá te estoy diciendo otra cosa. A veces lo no dicho, lo no trabajado, lo no llorado, se tensa, baja el cuerpo, se cristaliza y se somatiza. Lo no reconocido se escapa por algún lugar, por alguna reacción tuya o el cuerpo te lo proyecta en un síntoma. ¿Sí? Y Quirón en Tauro puede mostrar justamente eso, la herida del valor, de la seguridad que termina escribiéndose en tu cuerpo de alguna manera. Y ahí es donde sale la resiliencia, ¿no? De todas estas cosas. Porque esto no es un video derrotista ni, ay, vamos, qué bajón, no. Quirón en Tauro también habla de la resiliencia. La resiliencia no es agradecer el trauma, como si fuese un regalo del universo, que no, basta de esas boludeces. La resiliencia es otra cosa. Y la posibilidad de alcanzar esa resiliencia y de encarnarla tiene que ver con salir del victimismo. Victimismo mata resiliencia. ¿Sí? Y trae la magia y el trabajo y la posibilidad de reconocer una herida para no terminar organizando tu identidad en torno a esa herida. Porque eso si no genera reacciones defensivas, genera patrones, genera lugares en los que... Y necesitas atravesar ese dolor sin convertirte solamente en ese dolor. Es reconocer qué cosas te marcaron, ciertas experiencias, ¿sí? Que sucedieron
que no negamos que duelen, ¿sí? A todos nos pasan cosas que son dolorosas, pero que todavía se puede hacer algo con eso. Y Quirón en Tauro, ¿sí? Con Quirón en este signo, la resiliencia se empieza a ver cuando la persona deja de mendigar su valor afuera. Cuando dejas de esperar que otro te diga cuánto valés, para recién ahí creártelo vos. Estamos en un sistema en el que nos están asediando todo el tiempo con que nos falta algo. Nos quieren desmembrados, nos quieren desvalorizados. Y acá no me estoy poniendo anarquista, lo estoy diciendo porque es así. Es la psicología de masas, la ingeniería social, que a través de la publicidad y lo que se vuelve trending, le meten ideas a la gente para que consuman ciertos productos y impulsar ciertas industrias. Entonces siempre puede ser más lindo, siempre vas a necesitar algo más, o hacerte algo, o sacarte algo, o comprarte algo. Entonces siempre estás en esta cuestión del consumo, cuando en realidad el que más es, el que está más feliz no es el que más tiene, es el que necesita menos. Entonces, ahí esta liviandad surge cuando dejas de usar el control como un reemplazo de la confianza. Cuando podés recibir algo sin sospechar que es un regalo envenenado, que entras en deuda por eso, ¿no? Cuando podés cobrar por lo que vos valés sin que te dé vergüenza. Cuando podés poner un límite sin sentir que vas a perder amor por eso. Cuando podés habitar el cuerpo sin estar todo el tiempo en guerra con el cuerpo. Y cuando podés construir seguridad sin volverte una estatua de piedra o de mármol o de... Y ahí empieza algo de toda esta sanación que propone Quirón en Tauro. Así que a prestar atención. Eso que duele te está diciendo algo. Y dicho todo esto, también te digo algo importante, porque para quienes no quieren escuchar estos temas, sino aprender a leerlos con profundidad, te cuento que si a vos no solo te interesa este tránsito, sino aprender la astrología de una forma más técnica, psicológica, simbólica y kármica, te recuerdo que durante junio hay solamente 2 lugares disponibles para sumarte a mi formación de astrología kármica. Es una formación para salir de la astrología prefabricada y empezar a leer los procesos reales y desarrollar una interpretación más profunda, con más criterio, más personalizada y con diversidad de técnicas, ¿sí? Em, Así que si te interesa, tenés todo en la descripción de este video y bueno, ahí podemos charlar también. Y bueno, vamos con esto, ¿sí? ¿Cómo se trabaja un Quirón en Tauro? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se integra? Porque todo muy lindo, pero no tenemos que romantizar la herida. No todo dolor te vuelve sabio, ¿sí? Y no todo exceso de sensibilidad te vuelve más consciente. Que vos seas frágil no te hace bueno. ¿Sí? Entonces, hay que revisar la relación entre el valor y el espejo externo también. Eso es muy importante con este tiempo de Quirón en Tauro que vamos a vivir. Y si tu valor depende siempre de que otro te elija, de que te confirmen, de que te deseen, de que te necesiten o de que te paguen más, entonces estás dejando tu cetro de poder en manos de otra persona o de la afuera, lo estás abandonando. Es muy importante aprender a regular el sistema nervioso y trabajar con el cuerpo en este tiempo. ¿Sí? Conectar con la tierra y reconectar con uno mismo, con el cuerpo, con la vasija. ¿Sí? Y acá el cuerpo, si se vive como amenaza, no vas a saber recibir amor, no vas a saber recibir placer, no vas a saber recibir dinero ni descanso, aunque te lleguen. Porque lo vas a vivir como una amenaza y vas a querer sobrevivir. Y entonces se cierra. Y es muy importante revisar el apego con Quirón en Tauro. ¿Amás o te aferrás? ¿Pedís, exigís, garantía, recibís? ¿Qué haces? ¿Qué das también? ¿Sí? Porque mucha gente tipo, quiero manifestar un novio, una pareja, un amante o lo que sea, que tenga esto, 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 esto. ¿Y vos qué le vas a dar a la otra persona? Es muy importante el recibir, permitirse recibir, pero también dar. Esto de la generosidad que yo decía antes. Y es muy importante entender si recibís, te defendés, incluso cuando te aman,
¿Sentís que entras en deuda cuando te dan algo? Es muy importante revisar la relación con el dinero. No cuánto ganas. Es qué te pasa en el cuerpo cuando vos cobrás, por ejemplo. ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando perdés? ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando acumulás? ¿Qué sentís cuando controlás? ¿O qué sentís cuando sentís que no te alcanza? Y aceptar esto no tiene que ver con rigidez, es trabajar la seguridad. Y eso no se trata de control absoluto, ni de congelar tu mundo para no sufrir, porque no querés que nada cambie. ¿Sí? La verdadera seguridad es mucho más humilde y más profunda. Es sostenerte en tu centro cuando algo cambia. Entonces, para mí, Quirón en Tauro no viene a decirte, ay, estás roto. No. Viene a mostrarte dónde aprendiste a confiar o a desconfiar de tu valor. ¿Dónde buscaste? En el cuerpo, en el dinero, ¿en qué? En un vínculo, en una estabilidad de garantía, vaya a saber en qué, o en una realidad que es imposible. ¿Dónde confundiste apego con amor? ¿Dónde confundiste también el control con sostén? ¿Dónde se confunde la abundancia con no sentir nunca más miedo? Esto viene a mostrarte que la sanación no pasa por conseguir más pruebas de valor afuera. Hay que bajarla al cuerpo. Yo hace rato que vengo diciendo esto del conocimiento, de la terapia. Bueno, hay que bajarlo al cuerpo, hay que hacer algo con eso. Y no se trata de abandonar tu valor cada vez que algo o alguien no te devuelve lo que vos querías. Ahí empieza otra cosa. Ahí, a partir de eso, se puede construir algo más honesto, más encarnado, más humilde, más genuino, más coherente y más vivo. ¿Mm? Si este video te resuena, te leo en comentarios. Comentame plantitas, yuyitos, florecitas, arbolitos, Tauro. Y decime qué parte de Quirón en Tauro sentís más activa en tu vida hoy. La autoestima, el cuerpo, la relación con el dinero, el apego, la seguridad, el merecimiento. Y si sentís que esto no es solo información, acá estamos para trabajar serio. ¿Sí? En junio tengo un lugar disponible para el trabajo de sombras, que es una mentoría privada, ¿sí? Y tengo solamente 2 lugares para trabajar esto, ¿sí? Y para sumarte a la formación de astrología kármica, no, perdón, tengo un lugar para trabajo de sombra y 2 cupos disponibles para la formación de astrología kármica. Así que si te interesa, tenés toda la información acá, ¿sí? Me movilizó mucho hablar de Quirón porque son puntos sensibles y todos tenemos heridas de algún tipo de estas cosas que nombré acá. A todos nos pica. Y bueno, es como que... A mí también me pasan cosas, gente, ¿eh? Yo estoy acá hablando en YouTube y no es que estoy... que me las sé todas. A mí también me atraviesan cosas. Y bueno, lo quironiano son delicados. Por eso es como que traté de medir y de cuidar mucho cómo transmitir esta información. Porque sé que cuando hablamos de Quirón son lugares muy susceptibles. Entonces hay que tratarlos con amor. Si te gustó este video, hacémelo saber y espero que este tránsito te ayude a sanar, te ayude a desarrollar tus dones más allá de las etiquetas y más allá de lo que te duela, ¿sí? No somos solo eso. Te dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.